improvisado, pero Néstor García, un compañero del M19 de la vieja data, compañero que estuvo también en el Congresito cuando después de que se dio la séptima papeleta y la nueva constitución, con el Congresito estuvo Néstor, también ha participado muy activamente, fue parte de nuestra conspiración que hicimos con Raulito, trabajó codo a codo con nosotros y es economista, doctorado en muchas cosas que no recuerdo, y es un amor mío que lo adoro y lo amo, así Jane Colorado me mate, y Daniel y los hijos que me quieren mucho, porque yo soy muy linda. Otro amor. No, ellos saben que mis compañeros son compañeros de corazón. Entonces, adelante, Guayabita, simplemente deleítenos con la charla. Por favor, apagamos los micrófonos. Bueno, la charla que se tenía pendiente está mucho como en la idea del trabajo que viene desarrollando Jairo Rubio sobre Bolívar. Yo creo, Jairo, que podríamos, allí usted me te basa, mejor dicho, que también ha trabajado usted lo de Bolívar. En mi caso, más que todo llevado a un imaginario de la doctrina Monroe hoy, o sea, Bolívar y la doctrina Monroe hoy. Esto porque después de la independencia de los 13 estados pues, de la Unión, en 1876, bueno, se empezó a conformar a partir de sobre todo 1783 lo que es los Estados Unidos. Y empezando el siglo XIX, en 1813, Estados Unidos, que es algo que se desconoce, fue invadido por el Reino Unido, pues por Inglaterra. Fue invadido Estados Unidos. Eso que vimos hace poco en el Capitolio allá en Washington, eso ya lo habían hecho los ingleses, retomando el poder de los Estados Unidos, y en 1813 Estados Unidos fue invadido y para esa época los ingleses incendiaron el Capitolio y tuvieron sitiado a la independencia de los Estados Unidos, tratando de retomarla unos 3 años. Eso en la confrontación, pues los ingleses tuvieron que pactar el retiro ya definitivo. Eso fue como una especie de contrarrevolución en la que hicieron los ingleses, pero no les resultó y tuvieron ya que pactar y salieron de Estados Unidos. Ya para 1815 habían sido expulsados los ingleses. Entonces se consolida algo así como la independencia de los Estados Unidos. Pero esto también concuerda con el sueño de la emancipación de Hispanoamérica. Hispanoamérica, no de Estados Unidos, sino Hispanoamérica, que fue como el sueño de Francisco Miranda por una gran nación, por una patria grande, y secundado por Simón Bolívar. Esa gran nación, esa patria grande, Bolívar venía él trabajando un congreso continental hispanoamericano, no con los gringos, no, hispanoamericano, y para eso Bolívar se propone celebrar el Congreso Anfictiónico de Panamá.
él empezó a prepararlo como desde 1823, 1824, que era presidente de Perú, Simón Bolívar, y se enfermó, entonces ese Congreso Anfictiónico de Panamá fue teniendo sus prórrogas, y Bolívar pues está también muy distante. Pues, esto no es como hoy que uno se va para el aeropuerto, toma el avión y atraviesa de un continente a otro sin problema en par horas. Entonces Bolívar, como era en Panamá, le dio, y entonces los anfitriones de ese congreso sería Colombia, y para esa época Panamá era un departamento de la Gran Colombia, de Colombia, era Panamá. Entonces, y el presidente de la Gran Colombia era Francisco de Paula Santander. Bolívar le da esa dignidad, inviste a Santander de toda esa autoridad para que presida el Congreso Anfictiónico de Panamá, y esto coincide con el periodo del presidente Monroe de los Estados Unidos, que en 1818, 1819 había dicho que América para los americanos, porque cuando expulsó Estados Unidos en 1815 a los ingleses, de nuevo, que ya los expulsó, ellos no se cruzaron de brazos. Los ingleses, constituyeron y lideraron en Europa, sobre todo las monarquías de aquella época, que eran pues la del Reino Unido, la monarquía austriaca, la monarquía rusa, que eran las grandes monarquías. Ellos se reorganizaron para tomar de nuevo a América, y constituyeron lo que se conoció pues en los libros de historia, y la Santa Alianza. Entonces, ante esa amenaza inminente que la Santa Alianza, ya no solo los ingleses, sino la Santa Alianza, o sea, todas las monarquías de Europa iban a retomar a América, ya no solo Estados Unidos, sino toda América. Estados Unidos, el presidente Monroe es donde pues lanza la gran consigna de que América para los americanos, o sea que iban a cerrar filas todos en torno a eso, a defenderse de la posible invasión que iban a tener acá en América por parte de la Santa Alianza. Ya no eran los españoles ni los ingleses, sino todas las monarquías, todo el imperio de aquella época. Pero Monroe lo lanza esta doctrina más que todo, es como aprovechando el desorden, y ante esa amenaza y el miedo pues que generaba eso, él lo hizo más que todo para que Hispanoamérica se les entregara y buscara la tutoría y la protección de los Estados Unidos. Bolívar percibió rápido, él se dio cuenta para dónde iban los Estados Unidos, y no le caminó a esa oferta de los Estados Unidos, de que ellos se encargaban de proteger a Hispanoamérica. Lo que hizo Bolívar fue como confrontarlos, y por eso aceleró también la celebración del Congreso Anfictiónico de Panamá. Pero como no pudo presidir por su enfermedad y quedó en manos de Santander, Santander jugó con la doble. Santander se prestó para que el Congreso Anfictiónico de Panamá asistieran unos y no asistieran otros. Nadie entiende por qué en el Congreso Anfictiónico de Panamá nos invitaron a la delegación de Jamaica y de Haití, que representaban tanto para Bolívar. Y en cambio sí existieron la de Estados Unidos y la de Brasil, que también era una monarquía, la de Brasil, como invitados especiales.
pero la delegación de los Estados Unidos se la jugó a pleno dentro del Congreso Anfictiónico y con el asentimiento de Santander, sabotearon el Congreso Anfictiónico. Lo sabotearon y ahí es donde realmente, viene el gran problema entre Bolívar y Santander. Eso es lo que genera eso. Acá se nos ha hecho creer que el problema de Bolívar y Santander obedece a un problema de faldas, con las niñas estas, con las Ibáñez, pero no. El problema entre Bolívar y Santander es ahí, que aún hoy lo estamos nosotros padeciendo, ese gran problema. Por eso, por lo que pasó ahí en el Congreso Anfictiónico de Panamá. O sea que Santander fue fue condescendiente, fue un alfil que jugaron los Estados Unidos para que no se constituyera ese sueño de la patria grande. Y Bolívar, pues, con su posición y su postura, con respecto a Estados Unidos, que es cuando él, Simón Bolívar, hay la famosa frase de que los Estados Unidos de América parecieran estar destinados por la providencia para plagar a América de todas las miserias. Es donde lanza, bueno, la frase está aquí haciendo memoria, pero más o menos fue esa, ¿no? Es muy conocida. Cada rato pues la ve uno por ahí en letra de molde, esa famosa frase. Pero es por eso, es a raíz de lo que pasa en el Congreso Anfictiónico de Panamá que Bolívar entendió que el problema que iba a tener América era con los Estados Unidos. Aquí es bueno, hay como una precisión semántica. Ahí es donde los Estados Unidos se autodenominan americanos, que los americanos son ellos, y son los americanos, y una vez cae en el jueguito de eso, no es que los americanos, no, americanos somos todos nosotros, incluyendo ellos. ¿Aló? Javier tiene la palabra. Sí, gracias, Mauricio. Néstor, discúlpame la interrupción. El poeta Víctor Paz Utero, en la biografía de Santander, da otras pistas de ese distanciamiento entre Santander y Bolívar, justamente estando pues, Bolívar en la campaña que consolida la independencia americana, pues esa independencia entre comillas, pero en todas las batallas que se dieron en el Perú, Bolívar siente que se está quedando sin recursos, sin armas, sin pertrechos, sin uniformes, dicho, está en la inmunda, y le escribe a Santander. Y pues también, como decía Néstor, no era coger un avión y véngase para acá o poner un WhatsApp y en 3 minutos lo recibía. Era mandar a alguien a caballo desde el Perú, atravesarse todo Ecuador, atravesarse toda Colombia y llegar a Bogotá. Era diciéndole, necesito plata porque si los españoles se nos meten por el sur, es la reconquista, lo mismo que los ingleses en Estados Unidos. Entonces la reconquista, que ya se había producido después de 1810, entonces Bolívar le hace un angustioso llamado a Santander y le dice, mándeme plata. Y Santander le dice, yo no puedo porque eso es ilegal. Por eso lo llaman dizque el hombre de las leyes. Yo soy el presidente de Colombia y yo puedo gastarme la platica únicamente en Colombia. Eso sería un acto por el cual podrían juzgarme, no sé qué, y da todas las explicaciones estúpidas, supuestamente pues legales, para decirle a Bolívar, no le mando plata.
no le mandó plata. No sé eso, Néstor, de qué manera se relaciona con el Congreso Anfictiónico de Panamá. Pues no conozco ese aspecto, Javier, pero si fue para el caso de Perú, entonces ya por lo menos si Bolívar estaba de presidente de Perú, necesitó, pues, todos sabemos las tres páticas que tienen que cumplirse para que algo sea un Estado, ¿no? Tiene que tener pues territorio, tiene que tener habitantes, tener pueblo y tener finanzas, tener recursos propios. Entonces me imagino yo que en los primeros indicios de estos estados independientes, en el caso de Perú, eso tuvo que haber sido por allá en 1824. 1924, que Bolívar, pues si lo dijo Víctor Paz Otero, pues es porque fue así, es porque fue así. Sino que como Bolívar se enfermó, además de eso, le tocó que delegar en Santander la presidencia de ese Congreso Anfictiónico en Panamá, y o sea que según esto, Santander lo acabó de rematar a Bolívar, porque tan grave haberle negado los recursos, como mucho más grave lo que hizo Santander en el Congreso Anfictiónico que se vino a realizar en 1826, en el mes de junio de 1826. Ese Congreso no alcanzó a durar 2 meses, se postergó para continuarlo y nunca se continuó el Congreso, quedó ahí. Porque lo que hizo Santander en ese Congreso fue consolidar la doctrina Monroe, ¿sí? La doctrina Monroe, y Bolívar lo que hizo al confrontar la doctrina Monroe, pues también fue romper todos esos lazos de hermandad o de amistad que tenía con Santander. Yo creo que se complementan. Eso hace explica mucho más el distanciamiento, ¿no? de Bolívar, y le quita ese tufo amarillesco de que fue en razón de que Bolívar como que pretendía una de las Ibáñez para de las de Cúcuta y Santander como que se las... Algo así. No, nada que ver. Estas cosas son más serias. Son más serias, y el distanciamiento entre Bolívar y Santander, pues entonces fue una secuencia, ¿no? Una secuencia de hechos, la que nos trae Javier. Muchas gracias, Javier, por el apunte. Y bueno, y tal vez hubo otras, ¿no? Pero estas son como las fundamentales. Si alguien quiere, hagamos esto charladito, mejor dicho, que estamos improvisando. Bueno, si ustedes me permiten, entonces acabo de encontrar aquí la página del libro en el que Víctor Paz habla de eso. Sí, si me permite. Son 2 párrafos y Sí. dice: no tendría mayor importancia destacar y resaltar estos rasgos exaltantes de la personalidad de nuestro, comillas, héroe nacional, si esa virtud de su tarea no hubiese tenido proyecciones significativas en los tormentosos hechos políticos que marcaron y hasta condicionaron eventos que fueron decisivos en la trama angustiosa y triste de nuestro proceso histórico. Pero Santander convirtió su tacañería en una especie de método y sistema administrativo para manejar y orientar muchos de los hechos políticos en que se vio comprometido. El proyecto de liberación del Perú se convirtió para Bolívar en el más infernal y calamitoso obstáculo de todos cuanto tuvo que superar para coronar victoriosa su formidable empresa de liquidar el poder español en América. Y la magnitud y el esfuerzo dramático que hubo de realizarse no nacieron tanto de la lucha y de los ejércitos que le opusieron las fuerzas de la monarquía, sino de la incomprensión, la envidia y la mezquindad de miras que le prodigaron quienes se suponía debían contribuir en tan vital y desmesurada hazaña. Entre esos grandes obstaculizadores de su proyecto está evidentemente Santander.
Así es como ¿Eso se podría interpretar como un golpe de Estado o no? yo diría, porque era el vicepresidente y el presidente le está pidiendo billete y pues le dice que no. Y miren la respuesta, si me permiten, en 1824, es que escribe Santander a Bolívar: yo soy gobernante de Colombia y no del Perú. Las leyes que me han dado para regirme y gobernar la República nada tienen que ver con el Perú, y su naturaleza no se ha cambiado porque el presidente de Colombia esté mandando un ejército en ajeno territorio. O hay leyes o no las hay. Si no las hay, ¿para qué estar engañando a los pueblos con fantasmas? Y si las hay, es preciso guardarlas y obedecerlas, aunque su obediencia produzca el mal. Ahí está, y entonces le niega el billete que Bolívar le pedía con urgencia. Ujú. Y mire que eso fue en 1824 y aún así, o sea que también mire, nos da una faceta del talante, el temple, la generosidad de Bolívar, que aún así confió en Santander después, 2 años después, para que presidiera el Congreso Anfictiónico. Aún así, ¿sí? Pero Santander acabó de, de, de rematarlo, pues de abusar de la confianza de Bolívar al prestarse para la consolidación de la doctrina Monroe por siempre, por siempre. Básicamente Santander es el traidor. Sí. Podemos Sí. hablar de traidor. Es el cipayo, ¿no? Es el entregado a los Estados Unidos. El primero de tantos. Entonces, estaba en que había hecho como un paréntesis para aprovechar, ¿no? Una cosa que yo cuando me refiero en algún escrito, en algo a los Estados Unidos hoy, yo les digo USA-América, USA-americano, por lo de USA, pero ese USA ya manejado en el castellano nuestro, es que nos usa, ¿no? Es que es el imperio que usa América, USA-América, porque decirle Estados Unidos, México también son Estados Unidos, Brasil son Estados Unidos, incluso Venezuela son Estados Unidos. O sea que aquí en América hay varios Estados Unidos, entonces no son los Estados Unidos, porque habría antes que ahora decirles norteamericanos, pues los norteamericanos son los mexicanos, norteamericanos son los canadienses. Entonces, la manera como más precisa de uno referirse a ellos diciéndoles USA-americanos, o allá que es USA-América. Esto porque les decía que a partir de la doctrina Monroe, entonces ellos también se atribuyeron el apelativo de que los americanos son hechos, ¿sí? Ellos son los americanos. Nosotros éramos hispanos, ¿sí? Hispanos nos trataban así. Bueno, pasa este impasse del Congreso Anfictiónico, se dieron otras cosas y ya años después, pocos años después, moría Bolívar. Santander alcanzó a ser uno de los presidentes de lo que quedaba de la Gran Colombia. Y bueno, la historia de Colombia ahí pues empieza a ser muy borrosa, muy confusa, con estos partidos nacientes, los tradicionales, el Partido Conservador, el Partido Liberal. Los conservadores, los liberales, pues que hoy decimos así, pero realmente en aquella época no existían así con esos nombres, eran más que todos los centralistas y los federalistas.
los federalistas vinieron a ser como los conservadores porque eran los que estaban más entregados a los Estados Unidos, entonces ellos copiaban hasta ese tipo de institucionalidad porque ya son federalistas, ya son la federación de estados en los Estados Unidos. Eso querían hacerlo acá. Bolívar por eso fue centralista, entonces por eso mal lo llaman que de dictador, no, es por su concepción, Bolívar de tener una nación centralizada, y bueno, eso ya genera doctrinas políticas y de la geopolítica que aún hoy están vigentes. Entonces, a ese centralismo de Bolívar, ese centralismo fue, digamos, secundado por lo que después conocimos nosotros como el Partido Conservador, y es ahí donde el Partido Conservador toma durante muchos años del siglo XIX y hasta hace poco, como el legado, como si fuera su estandarte ideológico, el demostrar a Simón Bolívar. Y muchos creíamos que Bolívar era el referente, si era el referente del Partido Conservador, era porque nada teníamos que ver con él. A mí me sorprendió mucho, de verdad, lo he dicho en otras oportunidades. Yo para 1974 yo militaba en la URML, la Unión Revolucionaria Marxista-Leninista. Yo militaba ahí y cuando el M en enero se recuperó la espada de Bolívar, a mí se me hizo como raro, ¿no? Se me hizo porque la verdad hasta ese momento pues nosotros éramos muy duchos en los textos que nos llegaban de China, de la Unión Soviética, de Albania, de Cuba, pero con Bolívar nada. A mí me sorprendió eso y a mí me generó como sospecha eso de lo del espada Bolívar, lo del M-19, y en mi organización recuerdo que para esos días, en esas reuniones que tenía en aquella época de la célula, el minuto conspirativo y todas estas cosas, recuerdo muy bien que casi que llegamos a la conclusión de que el M era como de la CIA, ¿sí? Y la prueba era que, mire, que el ideólogo del M no era ni Marx, ni Ho Chi Minh, ni Fidel, ni Lenin, ni Trotsky, no, que Bolívar. Y para diciembre del año 74, porque dio la casualidad que eso yo lo discutía abiertamente, yo ya pertenecía, como digamos, al movimiento sindical, y el asesor del Sindicato de Empresas Públicas de Armenia en esa época era la Unión de Trabajadores de Santander, y entonces nosotros manteníamos muy conectados, manteníamos mucho en Armenia a Andrés Almarales, que era de la Ultrasan, con Isaías Tristancho, Víctor Buitrago y Gerardo Ardila. Venían desde Ultrasan en aquella época, para el año 74. Y ya después, en algunas conversaciones ya más cerradas, a Andrés Almarales pues se destapó y me comentó todo lo del M y me contextualizó. Y ya para diciembre de ese año yo ya militaba en el M-19, ya no militaba en la URML. A mí, digamos que yo soy como reclutado para el M-19 por el frente sindical que tenía el M-19, que más que todo tenía que ver con Ultrasan, la Unión de Trabajadores de Santander, que asesoraba para aquella época al sindicato más poderoso del Quindío o de la región cafetera del viejo Caldas, que era el Sindicato de Empresas Públicas de Armenia. Bueno, entonces dejo ahí el paréntesis para retomar el hilo de la historia. Viene ese periodo
Es Néstor, como... Sí, Guayabita, un segundo que Mauricio quiere hablar algo. no, sino que Mauricio, Fernando sí. Muñoz está pidiendo la palabra. Fernando, hacer tu intervención corta. Sí, buenas tardes a todas, todos y todos. No, muy interesante. Pensé que la charla era ahora, sino que entró un poco tarde, pero estoy oyendo lo que dice el compañero Néstor y me parece que hay como una cantidad de elementos que eran parte del debate de la izquierda. Y yo quiero referirme a tres elementos. El primero es la visión de Bolívar. Como el compañero Néstor dice bien, había una animadversión y una prevención profunda frente a Bolívar. Pero es que ahí hay que mirar como tres cosas. La primera es que para la izquierda latinoamericana, que en buena medida era dependiente de las corrientes internacionales, pesaba mucho el hecho de que Marx hubiera escrito un texto terrible contra el Libertador, que además tenía unas fuentes, que eran las fuentes de la Europa de ese momento, que eran todas contrarias a la idea, a la figura de Bolívar. Entonces, eso es como un primer elemento. El segundo elemento es que no se puede olvidar que dentro del el marxismo es una corriente nacida en buena medida con elementos positivistas y en muy buena medida pesa en ella el elemento eurocéntrico. Entonces, eso pesa a la hora de mirar la realidad latinoamericana. Y el tercer elemento es que eh, uno de los puntos más complejos del marxismo es que Marx no alcanzó a terminar los sesos sobre el Estado. Entonces, como no había texto sobre el Estado, había un vacío profundo sobre el problema de nación desde la originalidad del marxismo. Y eso impedía que se pudieran ver procesos de liberación nacional, procesos de independencia o procesos de otro estilo en otras latitudes, como tres elementos para tener en cuenta frente a la visión original del marxismo frente a Bolívar. La segunda es sobre la relación con Santander. Esa relación con Santander no se rompe solamente en el Congreso de Panamá. Esa relación viene mal desde la campaña Admirable. El oficial que se le insubordina al Libertador cuando van hacia Caracas es Santander. Y quien se devuelve junto al que era antes jefe de Cartagena, cuando Bolívar escribe el manifiesto de Cartagena, fue Santander. Los dos oficiales que se regresan de la campaña Admirable son Santander, y no me acuerdo el nombre del que era encargado de Cartagena cuando Bolívar llegó en el año 12, un año antes de la campaña Admirable. Y esa animadversión de Santander frente a Bolívar no es solamente un problema personal, que eso es lo de menos, sino que es un problema de división política. Es decir, independiente de la valoración que se haga de Santander, creo que hay que hacer una reflexión sobre Bolívar. Bolívar es, y eso es una discusión muy grande, pero hay mucha gente que lo afirma así, es tal vez el más avanzado pensador político de la primera mitad del siglo XIX. Es decir, cuando los demás pensaban solamente en ciudad y en provincia, Bolívar pensaba en continente. Es decir, que Bolívar se convierte de ser un niño rico, termina siendo un estadista continental. Y esa visión estratégica lo separaba profundamente del resto, digamos, de la gente que estaba a su alrededor. Allí solamente estaban a la altura histórica y estratégica de Bolívar, Urdaneta, Sucre, Artigas en Uruguay, y algunos, San Martín, alguno que otro dirigente estratégico de la América, pero Bolívar, dijéramos, dentro de su entorno más cercano, eran muy pocos los oficiales que tenían la visión estratégica que tenía Bolívar de un inmenso espacio estatal que pudiera contrarrestar las potencias de la época y generar un nuevo equilibrio del universo, como él decía. Y el tercer elemento es sobre el problema del Partido Conservador. Sí, los conservadores, como bien dice Néstor, reivindicaron durante mucho tiempo a Bolívar. Hoy no hay dirigentes conservadores de altura que sean capaces de reivindicar a Bolívar. Pero yo estuve mirando unos textos sobre ese tema y hay un libro de Laureano Gómez que se llama El mito de Santander. Y son 14 artículos que escribió Laureano Gómez donde destroza a Santander. Pero entonces yo me puse a pensar alguna vez, y yo hablaba esto con Eduardo Pizarro hace como un año, y yo le decía, Eduardo, yo no sé por qué carajo, yo a veces siento que coincido con Laureano Gómez, y a mí me aterra que yo siendo de izquierda esté coincidiendo con Laureano Gómez en la visión de Bolívar. Y comenzamos a profundizar y llegábamos a una conclusión, y es que los sectores conservadores de cierta ala intelectual conservadora
reivindican el Estado fuerte y por eso se acercaban a Bolívar, porque Bolívar reivindicó, como era centralista y veía la necesidad de un Estado fuerte para poder enfrentar a España y para poder enfrentar las oligarquías en la América Latina, reivindicaba el Estado fuerte. Y allí los conservadores reivindicaban ese aspecto, sobre todo Laureano Gómez reivindicaba el aspecto del Estado fuerte. Y nosotros desde la izquierda, que planteábamos siempre la necesidad de tomar el control del Estado para hacer desde el Estado las transformaciones profundas de corte revolucionario, reivindicamos también el Estado fuerte. Había unos puntos de coincidencia, pero en la manera como se entendía y lo que se reivindicaba de Bolívar, con profundas diferencias, pero sí es interesante, y ese es un punto que poco se ha tocado y poco se ha estudiado, dijéramos, de qué reivindican los conservadores, un sector intelectual del conservatismo de Bolívar, y qué reivindicamos nosotros para el proyecto actual de la postura inicial del libertador. Eran como esos tres elementos. Me parece interesante la discusión y cómo va la charla. Muchas gracias. Néstor, continúa. Ya, cada que me dice Mauricio, Néstor, vea, pare un momento, yo pienso que va a decir, acaba de llegar Hipólito, entonces yo para yo descansar y veo que no es que haya llegado Hipólito, no que es que algún compañero, si algún compañero quiere aportar algo en estos momentos, con confianza. Néstor, usted ya asuma que ya le tocó hoy a usted, compañero. ¿Cómo? Hoy asuma porque le tocó a usted, compañero. Bueno, entonces viene ese periodo ya de todo el siglo XIX, que en la geopolítica mundial gira más que todo alrededor de qué maneja la plata, ¿sí? De la banca, ¿sí? En Estados Unidos pues estaba el Banco Central, y también eso pasaba en los países, cómo se constituían las finanzas para poder ser estados, porque es que sin impuestos, sin ingresos, sin recursos, sin presupuesto, no hay manera. Yo puedo tener territorio y tener gobernados, pero si no tengo recursos, entonces por eso es que ese es un puntico que atienden mucho, y hay que atender mucho, ¿sí? ¿Cuáles son las finanzas? ¿Cuáles son las finanzas para poder aplicar todas las políticas públicas? Ese periodo gira mucho alrededor de eso. Es más, cuando se crea el primer Banco Central en los Estados Unidos en 1781, ese Banco Central se constituyó muy con la injerencia mucho de la banca mundial de aquella época, que era controlada y monopolizada sobre todo por la familia de los Rothschild, la familia Rothschild. Ellos estuvieron en Estados Unidos y estuvieron ellos asesorando esa nueva institucionalidad bancaria y financiera, los Rothschild, y la propuesta del primer banco central ya de los Estados Unidos. Cuando Thomas Jefferson no le gustó mucho esa injerencia de los Rothschild, entonces Thomas Jefferson, incluso en un principio se había opuesto a la creación de esa banca central. Él perdió el pulso en 1781, pero para comienzos del siglo XIX él llegó a ser presidente de los Estados Unidos, Jefferson. Cuando fue presidente de Estados Unidos, él lo primero que hizo fue quitarle a los Rothschild de la injerencia de su banco central. Y los Rothschild, ahí es cuando, ¿sí?, se van para Inglaterra, financian la venida de los ingleses para la retoma del poder, que fue pues un episodio pues, que ya les había comentado así a grandes rasgos hace poco. Es por eso. O sea que, mejor dicho, lo que quiero decir es que la historia de nuestros países y la historia del mundo realmente gira alrededor de la banca. ¿Quién controla la banca? ¿Quién controla la emisión de dinero? ¿Quién controla? Y los Rothschild, que todavía hoy controlan eso, para aquella época, cuando un presidente de los Estados Unidos les quitó margen de maniobra
los puso en raya. Ahí fue cuando ellos se vinieron con los ingleses. Entonces, cuando los ingleses son expulsados, los Rothschild quedan por fuera, un tiempo. Ya para 1830 y pico habían vuelto, pues se habían cambiado los presidentes, ya no estaba Jefferson, ya eran otros y otros, y otros ya, esos son negocios palaciegos, por ahí que hacen de corruptos, los compran, y estos nuevos gobernantes permitieron la venida otra vez de los Rothschild, y cuando en 1835 uno de los presidentes de aquella época, no sé si es Andrew, no recuerdo ahora, bueno, amagó con volverlos a sacar, este presidente es asesinado. Como después, cuando Abraham Lincoln amagó con volverlos a sacar, también fue asesinado. Y como tiempo después, cuando se dice que John Kennedy también amagó con sacarlos, también fue asesinado. Esa doctrina Monroe tiene esos tentáculos, que tras de ella hay un poder que hoy se caracteriza como una plutocracia financiera mundial, que es realmente la que gobierna el mundo. Hoy uno escucha hablar que el nuevo orden económico mundial, que es nueva situación, no, que un gobierno único mundial, no entiende uno, eso sobra, porque a través de esa gran banca central, prácticamente, de hecho, en todos los países del área capitalista, tanto los de Asia, los de Europa, y los de África y los de acá, de América, todos estos países, los presidentes de estos países son secundarios, son virreyes, porque realmente quien reina y quien gobierna es esa poderosa banca central liderada en el mundo por la Reserva Federal. La Reserva Federal es como la banca central de los Estados Unidos, pero no es pública, es privada, tiene unos socios, como el Banco de la República. El Banco de la República tampoco es público, es privado. Y los bancos centrales de todo el mundo son privados, tienen socios. Los estados participan en un porcentaje de acciones, pero también los privados participan y controlan esos bancos centrales, y realmente esos son los que reinan y gobiernan. Y en el mundo a todos los manda la Reserva Federal, y por eso es como si tuviéramos un gobierno uno y único, mundial. Para que no nos asustemos con propuestas que uno escucha hoy de que el nuevo orden económico mundial, no, que es que están, que el reseteo y que van a buscar un gobierno único mundial. No, eso es trasnochado, el imperio es eso por eso, porque es un gobierno único mundial. Por eso es que el imperialismo todavía patalea y da sus coletazos, porque de hecho son un gobierno único mundial. Vino ese periodo y en Estados Unidos internamente muchos conflictos. Entonces los entretuvieron mucho como en el problema de ellos. Entonces la doctrina Monroe como que entró en receso en todo ese periodo del siglo XIX. Pues tan problemas internos tuvieron que, pues ya les comenté, en 1865 es asesinado Abraham Lincoln. Entonces, y estos países también entretenidos con sus guerras civiles y de la época, ¿no? Que en eso sí Colombia le sobran. Pero ya para finales del siglo XIX, todo como que se va decantando y empieza a consolidarse ante el mundo, empieza a darse el declive del imperio inglés y empieza a emerger el imperio de los Estados Unidos. Cuando ya Estados Unidos empieza a emerger como imperio, entonces vuelve otra vez a reactivar la doctrina Monroe. Y establece lo que se llamó las conferencias interamericanas.
En 1896 se da la 98, perdón, se da la primera conferencia de este tipo. En 1902 la segunda, y entre la primera y la segunda es donde se define quitarle Panamá a Colombia y quedarse con lo que ya había avanzado en la construcción del canal de Panamá, que en un comienzo, pues, el inversionista, el constructor del canal de Panamá fue Fernando Lesseps, que fue el mismo del canal del Suez, de aquella época, Lesseps. Y por eso se da le quitan a Colombia a Panamá, y Estados Unidos se queda con la franquicia, digamos, con la licencia, con la patente de construir el canal de Panamá y explotarlo en propio beneficio del imperio y de ellos, como un enclave dentro de Panamá. Apoya la separación de Panamá, pero le mete a Panamá le empotra semejante enclave económico como es el canal, como es el canal. Eso, o sea que se vienen las conferencias, la primera, la segunda, la tercera, para eso, para consolidar la doctrina Monroe, porque América para los americanos. La novena conferencia interamericana se da en Bogotá, en 1848, que es cuando asesinan a Jorge Luis Gaitán, la novena conferencia panamericana. Para el año 1948, que están en la novena conferencia, ya se ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial generó nuevas institucionalidades mundiales, que fue el acuerdo de Bretton Woods con la institucionalidad del Banco Mundial, del fondo del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Se da, y detrás del FMI se vienen también otros, y el Banco Mundial, siendo unos bancos regionales, como en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, y entonces el Banco Interafricano, y el Banco Intereuropeo, y el Banco Interasiático, el mismo esquemita, y esa acaban de considerar, o sea que la doctrina Monroe ya no es América para los americanos, sino el mundo para el imperio, el mundo capitalista, el imperio capitalista, reinado y gobernado por los americanos. Digo reinado y gobernado porque hay democracias monárquicas, y alguien por ahí una vez dijo, no, pero es parte del problema, pues queremos que el rey reine, con tal de que no gobierne, o sea, que reina pero no gobierna, pero el imperio reina y gobierna. Por eso es que es el imperio. Entonces ya para esa nueva institucionalidad después de la Segunda Guerra Mundial, también para el año 48, cuando se está dando aquí la novena conferencia, también ya se había acabado de crear la OEA. Entonces, la doctrina Monroe ve que las conferencias interamericanas tienen que cederle como para hacer la cosa más sutil, la injerencia, hacerla más sutil a través de la OEA. Y la OEA realmente es una institución gringa totalmente, es de ellos. Eso de que está conformada por todos los países, 30 y pico países, y los presidentes y los embajadores de la OEA. Ese es el mismo esquemita que sucede con la banca central, que se dice que son independientes. De eso de independiente no tiene nada, lo mismo lo de la OEA. La OEA es un instrumento de dominación. La OEA. Entonces, la injerencia se hace a través de la OEA. En paralelo, se siguieron haciendo las conferencias interamericanas. La última se hizo en 1962, y ya después le correspondió esa injerencia, o sea, aplicar la doctrina Monroe le correspondió a
a la OEA. En el año 60, la invasión de Guatemala en 1964, todo eso ya no se hace, ya no se necesitan las conferencias interamericanas, sino con la OEA era suficiente. En el año 1982, en la década del 80, que se considera una década perdida para el desarrollo de los países en vías de desarrollo, la década perdida donde se endeudaron, cuando el famoso discurso de Fidel en 1982, que la deuda externa era impagable. Entonces, eso generó afanes en el imperio y empezaron a estructurar toda una política mundial financiera, económica, que es la que se conoció como el Consenso de Washington. El Consenso de Washington. Entonces, cuando en 1988, 85, 86, 87 empieza a consolidarse ese Consenso de Washington y que ya era un hecho, entonces ya no se necesitaban la OEA porque ya para esa época también la OEA tenía algunos países que no le caminaban mucho a la doctrina Monroe, que eran soberanos, eran demócratas, no, digamos, independientes. Ya empezaba a darse eso. Entonces, ante esa amenaza que había ahí latente de que los gringos podían perder el control de toda América por la vía de estos gobiernos, de lo que hizo que se adelantó y montó el famoso Consenso de Washington. Y para ese Consenso de Washington es lo mismo. No se necesitan que haya aquí ni presidente ni ministros de Hacienda. Ellos tienen toda la cartilla. Eso es una cartilla para seguir, para que los de acá, si es que reinan, no gobiernen, porque el gobierno viene dado por esas instituciones mundiales de imperialistas. Viene el Consenso de Washington. Entonces, cuando se da el Consenso de Washington, cuando ya se hizo un hecho, se dan cuenta, hablando en modo de doctrina Monroe, que bueno, entonces, ¿para qué la OEA, sí, si ya está el Consenso de Washington? Y ya simplemente basta con que los presidentes y los ministros de Hacienda de todos estos países cumplan, gobiernen con base en los dictámenes de ese Consenso de Washington, que es una cantidad de medidas de tipo económico, donde pues la principal de ellas es reducir el Estado a su mínima expresión y entregarle todo al capital privado y dejar todo al arbitrio del mercado, o sea, el neoliberalismo. Entonces, cuando entran en eso, dice, bueno, ya no necesitamos las conferencias interamericanas. La OEA, pues, tengámosla ahí como plan B, ya tenemos el Consenso de Washington. Entonces, ¿cómo vamos a seguir monitoreando qué es lo que está pasando en los diferentes países? Entonces, se viene el periodo de los documentos Santa Fe. Hubo documentos Santa Fe 1, 2, 3, 4. Documentos Santa Fe 1, 2, 3, 4. Estos documentos de Santa Fe, sobre todo, fueron muy auspiciados por los gobiernos republicanos. El primer documento Santa Fe se da como antes de que subiera a la presidencia, fuera elegido Ronald Reagan, allá en Estados Unidos. Se da en medio de la presidencia de Jimmy Carter, o como se pronuncia, Consuelo dirá cómo se pronuncia, yo pronuncio como lo escriben, Carter. Esos documentos Santa Fe, alguna gente cree que es Santa Fe, que son de aquí de Colombia. No. En Nevada hay una ciudad que se llama Santa Fe, son fronterizos muy cercanos a México. Ahí, entonces, en Santa Fe, entonces allá tenían ellos un búnker, los republicanos, y allá se encerraban, así como hoy se encierran en el foro de Davos, en el club de estos
eh, el de George Soros, el del Foro Económico Mundial. Ese es el de Davos. ¿Cómo llama el club de los, es que no sé pronunciar, Bilderberg, donde se reúnen los amos del mundo, se reúne la Reserva Federal y todos los que manejan las bancas centrales en el mundo y controlan. Ellos, asimismo, son tanques de pensamiento realmente, think tanks. Entonces, allá en Santa Fe, los republicanos, en medio, como ya saben que Jimmy Carter salía, no iba a ser reelegido, entonces le montaron al actor ese de Hollywood de aquella época, Ronald Reagan, y lo libretearon muy bien con ese documento Santa Fe. Y entonces, claro, Reagan llega al poder y ¿qué es documento Santa Fe? Pues doctrina Monroe. Es doctrina Monroe bien dosificada, bien ya más especializada. Y por eso Reagan hizo lo que hizo. A Reagan lo sucede George Bush. Reagan tiene el primer periodo, es reelegido. Lo sucede... tengo ahí una confusión. ¿Lo sucede George Bush padre o Clinton? No, es George padre primero. Para los republicanos... Bush padre. George No Bush fue padre. Carter no fue después de la primera de George Bush padre. Sí. Primero fue George Bush padre, después fue Clinton. Ahí entre Reagan y George Bush padre se dio documento Santa Fe 1, documento Santa Fe 2. El problema es que se iba a hacer el documento Santa Fe 3, pero ya recuerdo, pero George Bush padre no fue reelegido, se le atravesó Bill Clinton. Entonces pararon los documentos Santa Fe. Cuando Clinton pues tuvo su primer periodo, fue reelegido y después Al Gore pierde con George Bush hijo, entonces ahí se reactivan los documentos Santa Fe. Entonces se da documento Santa Fe 3 y en medio de eso es cuando ya también se implementa todo el consenso de Washington, que da incluso para nuestra Constitución, que es de primero pues fue la chilena, el consenso de Washington es todo un decálogo basado en el modelo chileno de Pinochet, pero quien primero aplica eso es Colombia, después de Chile. Pinochet mandó a Chicago a una generación muy joven de economistas para que se instruyeran en neoliberalismo e implementaron todo el modelo neoliberal en Chile, y quien secundó ese esfuerzo fue Colombia, con César Gaviria, y por eso los Chicago Boys, que son los economistas chilenos muy jóvenes, acá también tuvimos el Chicago Boys colombiano, que es el kinder de César Gaviria, y además no nos metieron, la Constitución pues es producto de todo un proceso, pero ellos fueron muy hábiles en la parte económica, fueron muy hábiles en meter todo el capítulo 12 de la Constitución Política 91, que es el decálogo de Washington, es el consenso de Washington, con puntos y comas, calcadito. Aquí aprovecho para decirles a Consuelo, yo no formé parte del congresista, yo sí quise, es que no soy muy malo para lagartear, pero yo sí pensé que a mí me iba a tener en cuenta Navarro para la constituyente, ¿sí? Pues por mi formación más que todo, yo para esa época yo ya tenía todos los estudios
en economía, los del economista, los de magíster en economía, por ahí he hecho otros cursos, después hice ya el doctorado, pero yo pensaba que me iban a dar como esa oportunidad, esa palomita, y yo sí me lamento mucho no haber estado en la constituyente, porque después cuando yo ya fui congresista y yo fui el ponente de la ley de reestructuración del Banco de la República, y cuando yo vi eso, solo ahí, y de pronto eso me da culpa, pero bueno, es que yo no estuve ni en la constituyente, ni me tuvieron en cuenta para el congresista, ni nada, pues nosotros nos seguíamos haciendo nuestra acción política territorial, cada uno de los territorios, y yo fui elegido representante en el 91 por el M19 de Quindío, pero yo no estuve en el congresista, hubiera querido sí, pero ya después como congresista me di cuenta que increíble, me dio a mí mucha frustración ver que una cosa para mostrar y sacar pecho como es la constitución política, de la cual tuvimos mucho que ver con ella, sobre todo en el capítulo de los derechos fundamentales, del Estado social de derecho, del Estado social y democrático de derecho, son grandes aportes de la Constitución del 91, pero todo el capítulo económico es la doctrina Monroe tal cual. O sea, ahí la tenemos. Ahí está. Sí. ¿Usted es pertinente abrir el conversatorio, que hagan preguntas? Es que yo he dicho que esto es charladito, pero es que no, que es charladito porque yo estoy improvisando. Desde el comienzo Guayabita dijo que los que quisieran participar, que iba a ser charladito. Lo que pasa es que está tan que quiera charlar, ¿qué opine? Lo que pasa es que da pena interrumpir, pero está interesante la charla. Sí. Yo quisiera decir como 3 cosas de lo que el compañero ha dicho en el último momento. Fíjense que sobre la doctrina Monroe, el resumen ha sido feliz y además muy difícil de hacer como de manera improvisada, así como lo ha hecho el compañero. Yo quisiera solamente agregar una cosa, y es que hay que tener en cuenta que cuando la doctrina Monroe inicia en el año 1823 exactamente, y cuando uno comienza a ver la realidad de lo que era Estados Unidos en ese momento, uno a veces tiene la idea de los Estados Unidos como es hoy, la gran potencia mundial, hegemónica, militar. Y resulta que no era así. Es decir, los Estados Unidos, acordémonos que eran 13 ciudades, 13 colonias pegadas a la costa este de los Estados Unidos, que se fueron ampliando hacia el oeste a lo largo de 100 años. ¿Sí? Es decir, para que los Estados Unidos llegaran desde Washington allá hasta San Francisco, pasaron como 120 años. Entonces, cuando en el año 1823 inicia la doctrina Monroe y se da en el año 1826, la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá por Bolívar, los Estados Unidos no eran aún la gran potencia que son hoy. Estaban en plena expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, que después viene de eso que vemos en las películas de las guerras con los indígenas, de las batallas con los Sioux, con los Cheyenne, con los Apache, ¿sí? Pero es ese avance que van teniendo poco a poco hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Pero en ese momento no son esa gran potencia, tienen solamente lo que fueron las 13 colonias y una parte de los estados que hoy conforman Estados Unidos. Y México llegaba casi hasta Oregón, arriba. ¿Sí? Entonces, como para ubicarnos primero como en qué era Estados Unidos cuando arranca la doctrina Monroe, es lo que, como dice el compañero Guayabita, es, dijéramos, un plan estratégico de los Estados Unidos en su inicio, que lo han venido cumpliendo de manera específica hasta el día de hoy. Es casi que el eje transversal del crecimiento estratégico de los Estados Unidos, la doctrina Monroe, en primer lugar. El segundo elemento es que cuando eso está así, hay una inmensa disputa en el continente americano por quién es hegemónico. Y en el sur, quienes tenían la idea de un gran estado eran Bolívar, San Martín, Artigas. Y acordémonos que las independencias en América Latina no son homogéneas, fueron 3 tipos de independencia. Se habla de una independencia radical, ¿sí? Que fue la de Haití y Paraguay, ¿sí? Donde los negros mismos se liberaron de la esclavitud y derrotaron a Francia y derrotaron a Inglaterra y derrotaron a España.
¿sí? Y la de Paraguay, que fue una independencia radical, que después se la cobran en la guerra de Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, años después. Una independencia radical, unas independencias de corte liberal que fueron, dijéramos, Venezuela, Colombia, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador y un poco Bolivia. Y unas independencias de carácter profundamente reaccionario que fueron la chilena, la peruana y la mexicana en la segunda parte. Entonces, como hay tres visiones de la independencia, Bolívar tiene un elemento muy complejo para poder generar una inmensa confederación al sur. Y la idea de Bolívar era, como Estados Unidos está creciendo y está avanzando hacia el oeste, cuando termine de llegar a la costa pacífica de los Estados Unidos, ¿hacia dónde se va a extender? Hacia el sur. Por lo tanto, entonces, Bolívar decía, nosotros tenemos que independizar Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hágame el favor la visión estratégica de Bolívar. ¿Sí? Decía, si nosotros independizamos Cuba y Puerto Rico antes que los Estados Unidos tomen el control, tenemos una primera línea de defensa al norte de América del Sur que podría trancar el poder de los Estados Unidos, como el segundo elemento. Y el tercero es, en el documento de Santa Fe, el número 3, hay una parte, corto pero es muy diciente, donde dice la importancia de evitar la influencia del bolivarianismo en América del Sur. Eso está específico en el documento de Santa Fe 3. Es decir, cuando uno ve los documentos de las doctrinas de los Estados Unidos, uno ve la línea de continuidad y uno sabe a través del estudio de esos documentos que son nuestro enemigo estratégico. Son nuestro enemigo desde la época de Bolívar hasta el día de hoy. Son nuestro enemigo estratégico. Y estos de aquí que nos gobiernan hoy, que nos malgobiernan hoy, son lacayos. Son gente que está de espaldas a la realidad nuestra. Son tipos que tienen la cédula colombiana o mujeres que tienen la cédula colombiana, pero están de espaldas a lo que nosotros somos como país. Es decir, ahí hay una profunda discusión. Y lo otro es, ya lo último, sobre el tema económico de la Constitución Nacional. Yo quisiera hacer una reflexión allí. Yo pienso que el aporte de Elena a la Constitución Nacional del 91 fue muy importante en el tema de los derechos. También pienso que hay una discusión muy dura sobre la correlación de fuerzas para poder imponer otras cosas. Yo creo que hay dos grandes falencias en la Constitución 91. El tema económico, que bien dice el compañero Guayabita, y el otro tema es el tema del estamento militar. Son los dos grandes elementos de la debilidad del 91. Porque no tuvimos la fuerza suficiente para poder imponer. Y yo me acuerdo del debate que tuvimos en ese año, cuando había unos que a los que nos calificaban de radicales, que nosotros decíamos, toquemos la doctrina militar. Y la postura de Navarro era, no tenemos la fuerza suficiente, nos meten los tanques ahí frente a la asamblea. Y nosotros decíamos que nos metan los tanques. ¿Y quién asume la legalidad entonces? Ellos quedarían en la ilegalidad y nosotros quedaríamos defendiendo la legalidad. Pero eso fue parte de una discusión interna también. Entonces yo creo que también ahí está el tema de la correlación de fuerzas y el tema de la discusión interna alrededor del 91 y la Constitución. Era por allí como para el debate, pues. No, yo comparto esa reflexión, Fernando, porque claro, es que nosotros no hemos hecho la revolución, no la hemos hecho, no nos hemos tomado el poder, pues, sino que ni la haremos nosotros, ya no la veremos nosotros. Sí, pero mire, eso que dice Fernando, Bolívar se imaginaba la expansión de los Estados Unidos hacia el sur, como avanzando con sus ejércitos, sus tropas, y si bien no lo hicieron así, pero en la práctica lo han hecho a través de las conferencias interamericanas, a través de la OEA, a través de los documentos Santa Fe, ¿sí? Los documentos, a través del Consenso de Washington. Eso es lo mismo que una invasión, como si se hubieran realmente ido hacia el sur, a tomarse todo América para los americanos. Y de hecho, sí, eso es lo que han hecho. No han necesitado la invasión esa física de tropas de tierra y aire, sino a través de estos instrumentos ideológicos, ¿sí? Como son las conferencias interamericanas, la OEA, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. La OEA es creada en 1848, la OEA, después los documentos Santa Fe,
el consenso de Washington, ¿sí? Y ya para cuando estuvo Bill Clinton, a Bill Clinton lo reemplazó George Bush hijo, y a George Bush hijo lo reemplazó Barack Obama. Entonces, lo último que venían ellos era con el Consenso de Washington, documento Santa Fe y Consenso de Washington, ahí como en tándem, parejitos los dos instrumentos, Consenso de Washington, documento Santa Fe. Entonces, ellos, los gringos, encontraron que los documentos se filtraban, los documentos a veces rápido quedaban obsoletos, sus planes, sus estrategias. El mundo había empezado a ser con mucho vértigo, ¿no? Ya vino lo digital, el internet, las redes, el WhatsApp, el celular, todas esas cosas. Entonces necesitaban hacer eso, no esperar a que se reunieran a los tanques de pensamiento, se encerraran 1 mes o 2 meses y sacaran un borrador, y después cuando ya aprobaran todos los borradores, cómo sacaban el definitivo. Mientras eso pasaba, también podían ocurrir en la realidad muchos hechos, entre ellos, ¿sí? El de Chávez, el de Evo, el de Correa, el de Cristina, o Kirchner, Néstor Kirchner, todos esos, el de Lula. Esos hechos los cogieron a ellos mucha sorpresa. No fueron previstos por los documentos Santa Fe, ¿sí? Fueron así como súbitos para ellos. Fue una gran sorpresa. Entonces, la mejor manera de evitar eso hacia el futuro, y eso es muy poco, fue en cada país se le dio facultades a las embajadas de cada país, de los Estados Unidos en cada país, para que allí funcionaran la CIA. La CIA es un tanque de pensamiento, no es, ¿sí? El que tiene la fuerza y tiene el aparato militar es el Pentágono. La CIA es, como su nombre lo dice, central de inteligencia, es la gente que hace inteligencia y tira línea. Son estudios muy sesudos, los documentos de la CIA, y en todos los temas. No solo es para el campo militar, ni para hacer el atentado o el saboteo, no, también tienen línea de cuestiones económicas y tienen economistas muy duros, y sus documentos son de obligatoria lectura si uno quiere tener más o menos una idea de para dónde es que van ellos. Está la CIA, entonces cada embajada en cada país empezó a hacer fortín de la CIA, del Departamento de Estado, la CIA y el Pentágono, en cada embajada. Entonces lo mejor era que por las embajadas tener ellos sus reuniones como tanques de pensamiento, invitando a determinados dirigentes de estos países. Entonces empezó ya la modalidad, ya no son los documentos Santa Fe, ya no son las conferencias interamericanas, ya no es con la EA, sino más bien en cada país, ¿sí? Hagan sus desayunos, sus almuerzos de trabajo, sus conferencias, e inviten a los que consideren pertinentes. Y así es como ellos hacen. Entonces, la gente, los dirigentes, los gremios políticos, intelectuales, una cantidad, empieza a ser invitada a estas embajadas. Entonces ya las embajadas reportan todos los días, ¿sí? Van reportando al Departamento de Estado y a las mismas centrales de ellas, al Pentágono, a la CIA, a la Reserva Federal. ¿Qué es lo que está pasando en estos países? ¿Para dónde va la cosa? ¿Qué es lo que piensa el uno? ¿Qué es lo que piensa el otro? Y aquí sí, de verdad, compañeros, toco este tema porque hay algo que a mí todavía no me cuadra, ¿sí? Cuando se filtran en el 2018, hace 2 años, los documentos de Wikileaks, a mí sí me dio mucha frustración, mucha tristeza saber que uno de los asiduos visitantes invitados por ellos para eso, ¿sí? Para hacer lo que hacían los documentos Santa Fe, lo que hacía la OEA, lo que hacían las conferencias interamericanas, uno de ellos era Gustavo. Sí, Gustavo, a mí esa cosa... Yo con Gustavo tengo mis roces personales por muchas cosas, sobre todo cuando pude formar parte de su gabinete como ministro, secretario de Ambiente, pero eso son cosas personales, ¿sí? Esas son cosas personales, y yo fui el más entusiasta
Yo apoyé a Gustavo en la consulta, en la primera vuelta, en la segunda, pero después de yo ver eso, y con esto que le estoy contando, y tener eso claro, yo ahí sí tengo como una objeción de conciencia, todavía no sé, ¿sí? Y sobre todo cuando se entran los contenidos de lo que planteaba Gustavo en esas conferencias. Planteaba que él se comprometía siendo presidente, a impulsar una paz donde él tenía las FARC. Para Gustavo era simplemente reducirla a que fuera policía rural y guardabosques. Ese era el programa de paz que en los documentos que está ahí, ¿sí? Cuando propone eso, que cómo iba a hacer la paz, o cuando le dice a ellos que Gloria Inés Ramírez, la senadora del Pueblo, y el otro senador del Pueblo, Borja, que eran compañeros de bancada del Pueblo, que ellos que eran de las FARC, ¿sí? Todas esas cosas, a mí eso me entristece mucho, y bueno, pero de pronto yo con esto quiero susceptibilidades, porque pensé del cariño y la esperanza que tenemos todos con Gustavo. Entonces ese puntico lo dejo solo ahí, porque lo dejo solo. Sí. Qué pena lo interrumpo, 2 cositas. Estamos como cortos de tiempo. Javier estaba pidiendo la palabra. Si alguien más tiene la palabra, Javier, y hacemos un cierre, porque ya el tiempo para algunos está vencido. ¿Listo? Javier. Vale, gracias Consuelo y gracias Néstor. No, una aclaración, y Néstor hablaba de todos los ¿cómo se llama? Todas las fichas que ellos van poniendo en cada país. Uno de los supuestamente grandes estadistas que ha habido en Colombia, pues fue Carlos Lleras Restrepo, y el otro fue Alberto Lleras Camargo, que si no estoy mal y me corrigen, fue el primer secretario de la OEA. ¿Cierto? Entonces este tipo... Cierto, perdón, recuerde que la OEA se crea en el 48 y la 9ª Conferencia Interamericana es del 48, el mismo año, y por eso Alberto Lleras Camargo fue el primer secretario de la OEA, claro que sí. Claro, y están en plena Guerra Fría, ¿cierto? 3 años después de la conclusión, no, bueno, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con el fortalecimiento de las Naciones Unidas, la creación de la OEA como una herramienta, como un mecanismo para preservar el patio trasero de Estados Unidos ante el peligro de la amenaza comunista, pues. Entonces, ahí tipos como este desempeñan un muy, muy, muy importante papel, pues, en la defensa de los intereses gringos y no, obviamente, de los intereses colombianos. El gran Alberto Lleras Camargo, los 2 Lleras, mejor dicho, Alberto y Carlos Lleras Restrepo, que son señalados como los grandes estadistas de nuestro país, que lo recuerdan con ese título. Listo, no, era eso, simplemente agregar ahí una cosita de estas relaciones colombianas frente a esa política gringa de defender su patio trasero, insisto, en plena Guerra Fría, con el peligro de que se nos metieran. En esa época no había castrochavistas. Chévere ese dato, Javier, gracias. ¿Alguien más desea intervenir para cerrar? Señora moderadora, para solicitar prender las cámaras. Señor moderador, yo no soy la moderadora, usted me embarcó ahí hoy, pero bueno, prendamos las cámaras, por favor, para hacer el registro facial. Espéreme, peino. Espéreme, listo. ¡Wow! Gregorio Morales, no lo conozco, pero bienvenido. Milena Ávila, buenas noches ya. Angélica. Buenas noches. Angélica, Dianis, Freddy, por favor, la cámara. Hola, buenas noches. Un minuto. Claro, yo fui invitado por el compañero Fabio Hipólito Mariño.
Es un gusto estar con ustedes acá. Bienvenido, Perito. Gracias. Esperemos. Fabio, qué bueno, qué rico ver a Fabio. Gregorio. El micrófono, Fabio, el micrófono. Hoy estuve muy juicioso, llegué muy temprano, hace rato no venía a clase, pero hoy me pegué un trote ni el fregado para poder llegar oportunamente. Un abrazo, Fabio. Estuvo muy buena la conversación, muchas gracias, Néstor. Un abrazo. Bastante hoy y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Oiga, Un abrazo, Fabio, un abrazo. Esperemos que Hipólito se encuentre bien, que haya sido simplemente una inconveniencia de transporte o de alguna otra cosa que no sea nada grave, porque es una persona que siempre ha estado puntual en nuestras conferencias y hoy él era el conferencista. Entonces simplemente esperemos que él esté bien. Dianis y Gregorio dicen que fueron invitados por Hipólito, Hipólito no, también creo que tuvo que tener alguna dificultad para no conectarse, pero Dianis, Gregorio, hoy y de aquí para adelante, bienvenida general. Sí, bienvenido, de verdad. Nosotros nos estamos conectando a esta Muchísimas escuela, gracias, claro que funciona sí. todos los sábados desde las 6 de la tarde, tenemos invitados de todo tipo, estamos creciendo juntos, estamos aprendiendo juntos y estamos compartiendo experiencias juntos. Así de que siempre serán bienvenidos, siempre es el mismo link, el mismo password, la misma contraseña para que puedan entrar y acompañarnos en esta maravillosa escuela. Siga, Mauricio, sí, hoy lo cambió, creo, hoy cambió el número. Para este ramillete de mujeres que hoy nos acompañan, le quiero anunciar que el próximo sábado en la Escuela Germán Rojas Niño vamos a hacer la conmemoración del día más importante, el Día de la Mujer. Muy bien. Oiga, una cosa, es la mejor noticia. Hoy estamos cumpliendo 41 años de la toma de la embajada. 41 años. Pero oiga, muy bueno ese dato, pero las mujeres, ahí voy a hacer una serenata el próximo sábado. Como decíamos en los años pasados, mujer, sin ti nada es posible. Muy bien. Yo quiero decir algo, pues. Es que hoy compartimos una imagen de la chiqui de Ehrenberg, de Felipe Ehrenberg, el artista mexicano que murió hace un par de años y que fue uno de quienes aportó pues a la Agenda Colombia 83, que fue una iniciativa no solamente del colectivo No Grupo, sino de otros colectivos, y que, bueno, casi no la conocemos, pero Rafa, a raíz de eso, Rafael Vergara dijo que él estaba dispuesto, escribió que estaba dispuesto pues a echarnos ese cuentazo, ya que él se encontraba en México y de alguna manera acompañó ese proceso. Qué chévere poder saber. A Rafa. Hay que invitar a Rafa para que nos cuente ese cuento. Rafa lo hemos tenido como invitado en la escuela, él nos ha dado como 2 charlas y sí, él siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y acompañarnos. Entonces, vamos a hacerlo. Qué bien. Maris Bustamante, que hoy preguntaba Fernando, es una de las pioneras del performance, ¿no? Entonces, esta señora, alguna vez hablando del yo creo que sigue enamorada del M19, cuando muere Ehrenberg, hace 2 años, ella comparte esta imagen y coloca eso que yo colocamos en el perfil del M de Facebook, entre comillas. Es decir, dice, este fue el aporte que hizo Felipe Ehrenberg para la Agenda Colombia 83. Es una persona súper poderosa. Ella decía en una entrevista que le hizo un estudiante para una tesis de pregrado, decía, los performances más grandes de Colombia los hizo el M19. Entonces, vale, es chévere pillarse esa historia porque hay mucha magia, mucho encanto. Qué chévere. Fabio, no siga subiendo en el ego porque nos creemos mucho. Ahorita remate el tema. Buena noche para todos los compañeros y compañeras. Fernando Lara. No, él es Jaime Lara. Él es Jaime Lara. Sí, es que estoy en el computador aquí de mi hermano porque el mío hizo clic.
Yo sí lo boleteo, Silvio. Silvio para más señas, soy yo. Es el amigo de Sirena. Por ahí un saludo, un abrazo a Fabio y a todas las damas bellas que nos acompañan esta noche. Es primera vez que me conecto porque se me ha atravesado unas actividades que estamos haciendo con un grupo de estudio en literatura. Pero bueno, a partir de aquí ya creo que empezamos, gracias. Creo que ya empezamos a conectarnos y vamos a cuadrar con el niño Sirenaicus, la serenata tan bellas damas, para el próximo sábado, a ver cómo es que arrancamos esta historia entre el relato, la música y esa terrible y hermosa cadena de afectos que nos... De paso me puede cantar el Happy Birthday porque yo cumplo 60 años el 9 de marzo. Consuelo, no ponga propaganda política privada. El 9 Consuelo. de marzo, 60. Consuelo, pilas, porque mi mamá desde muy niño me dijo, mijo, cuídese de la mujer que le diga cuántos años tiene. Y yo le dije, ma, ¿por qué? ¿Qué tiene? Mejor, mijo, es que la mujer que dice cuántos años tiene, ella es capaz de contarlo todo. Gregorio, ¿puedes prender la cámara un momentico, Gregorio? Gregorio hace una pregunta por el chat y se la digo a los nuevos y nuevas. Ese link por el que ustedes se conectaron hoy es el link oficial de la escuela. Entonces ustedes cada 8 días con el mismo link se conectan a las 6 de la tarde los sábados a escuchar a estos señores y señoras. Y bueno, ahí los dejo para que se sorprendan cada sábado. Una pregunta, yo no sé si es casual. Muy agradecido, muy agradecido. No sé si es casual, pero en el enlace dice 1974. No, es que no es casual. La clave sí es 1974, pero el enlace dice 390 o no sé qué carreta. No, el enlace dice, Javier, te corrijo, yo me armé ese número. 01-17-1974. El día que fue lo de la espada. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, para los que nos acompañan por primera vez, de verdad, para los que nos acompañan por primera vez, muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad, cada 8 días ustedes se van a sorprender y vamos a aprender un poquito más de nuestra historia, de la historia de otras personas, de las experiencias, las anécdotas, de la economía, de la crisis mundial, del medio ambiente, de todo. Tenemos de todos los temas y tenemos invitados nacionales e internacionales. Así de que los esperamos de verdad en esta escuela. A los que frecuentemente se conectan, rico volverlos a ver. Un abrazo muy grande para todos y gracias por esa asistencia. Y a Guayabita, muchas gracias por esta conferencia. ¿Qué tal que la hubiera preparado? A los nuevos. Muy bien, felicitaciones, Néstor. Hoy nos acompaña cada 8 días un compañero ecuatoriano que estuvo con nosotros, decimos el M19, aquí en las montañas de Colombia, en ese coso que se llamó Batallón América, que es la unión de los pueblos peruanos, ecuatorianos. José Negre. Pero nada más, buenas noches. Un beso para todos. Buenas noches. Un besito para todos. Un abrazo, fuerza. Gracias a Dios que están juiciosos. Muchas gracias por la invitación. En 8 días. Nos vemos en 8 días. Que esté muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Bella noche. Gracias, Néstor. Néstor, muchas gracias. Bueno, mijo. Así como los hombres M. Chao, Néstor, felicitaciones. Para su pellejo.